en el libro de Juan, capítulo 14. Estoy predicando algunos perfiles sobre la persona de Cristo. Por ejemplo, su preexistencia, su humanidad, su deidad. Ahora vamos a ver la unicidad de Jesús con el Padre. La unicidad de Jesús con el Padre, la unidad. Cristo y el Padre fueron unos. Entonces entendemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que entendemos los que creemos en Él. Vamos a abrir nuestras Biblias. Entonces en Juan 14, 9 al 11. Palabras de Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Palabra del Señor. Creedme por las mismas obras. No, diría Jesús, me remito a la evidencia, no a las pruebas. Y bueno, la evidencia que se muestra tiene más peso, más autoridad que todos los argumentos que podamos decir a favor o en contra. Y precisamente todas las personas que hablaron de Jesús fueron personas que tuvieron una relación directa con Él. Hablaron, caminaron, comieron, escucharon, lo vieron al Señor hacer milagros extraordinarios, lo vieron al Señor caminar sobre las aguas y milagros que en realidad no, nuestra razón queda totalmente afectada porque son algo inverosímiles de creer, ¿no? Pero los que estuvieron ahí, como dice Juan, tocante al verbo de vida, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos en un proceso de convencimiento, cada sentido, ¿no?, que él les pone, el oír, el ver y el tocar, como para decir, bueno, tal vez la vista me engañó o tal vez el oído, pero no los tres sentidos juntos van a fallar. Bien, entonces, la unicidad de Jesús con el Padre. Jesús reclama para sí una dignidad especial y divina. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque hay algunas personas que aceptan a Jesús como un gran maestro. Algunas religiones no cristianas, no pudiendo ignorar la personalidad de Cristo en la historia, la persona de Cristo en la historia. Entonces dicen, sí, Él existió, pero Él fue un gran profeta como Mahoma. Bueno, nosotros discrepamos, ¿no? Y si tuviéramos la oportunidad de estar con el Señor y preguntarle, lo vamos a ver su reclamo, el reclamo que él hace para su dignidad especial y divina, una dignidad especial. Estaban recorriendo la región de Cesarea de Filipo. Entonces la gente, al escucharlo, al ver las multitudes y al ver los milagros que Jesús hacía, la gente
comenzó a opinar, pero las opiniones que la gente tenía de Jesús, por cierto, no eran tan acertadas. Así que la gente decía que Jesús era un profeta. Esa era la confusión. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Cristo? Y unos dicen, bueno, unos dicen que están diciendo que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Y otros dicen algún profeta. Pero de profeta no pasa. Ese era el escrutinio general de la gente en esta región de Cesarea de Filipo. Por supuesto, fuera de Israel. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Era un momento crucial. Es como que Jesús les está tomando examen después de estar todos estos años con ellos, a ver qué concepto tienen de Él. ¿Será el mismo que tiene la gente equivocadamente o es que ellos en realidad tienen un concepto diferente? Dice la palabra del Señor que se paró, se levantó Pedro y hizo una declaración extraordinaria. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una extraordinaria declaración. Sin embargo, esa declaración no era una respuesta común y corriente, como quien arribó a esa expresión después de una investigación o un estudio, ¿no? O recompilando las vivencias que ha tenido con el Señor. No, no ha sido corolario de ninguna de esas clases de experiencia. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres hijo, Pedro, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló ningún hombre, ni carne ni sangre. No es una revelación humana. Eso es lo que debemos de entender. Llegar a ese nivel de tener esa convicción no es una revelación humana. Decir que Jesús ha sido un líder, que Jesús ha sido un profeta, que ha sido un curandero, un gran maestro, son revelaciones humanas, escrutinios simples de hombres que no han tenido una experiencia con el Señor. Pero la declaración de Pedro no era de esa índole. Por el contrario, era una revelación sobrenatural. Llegamos a esta conclusión, que la gente de afuera, aunque oigan, aunque vean, aunque estén dentro del sistema donde Jesús está enseñando o actuando, por muy cerca y acuciosos investigadores que sean, nunca van a tener esta expresión sobrenatural. Siempre el lado humano, siempre la razón los va a llevar a conceptuar una simple apreciación de Jesús. Para poder tener una apreciación sobrenatural, necesitamos recibir una revelación sobrenatural. Y esa solo lo puede dar el Padre. Lo dijo Jesús. Por eso que Jesús, de sus discípulos, de su iglesia, de usted, de quien les habla y de cualquier persona que dice yo soy cristiana, yo soy cristiano, Jesús demanda para sí, frente a esta persona, una dignidad especial.
y una dignidad divina. Y también el Señor demanda para su obra, ya esta es la misión, una eficacia especial y una actitud obediente. Nadie puede hacer las cosas de Dios con toda eficacia si no tiene una profunda revelación y si no tiene una total y quebrantada obediencia. Eso es lo que debemos de saber. Jesús, cuando envió a sus discípulos, Él les dijo, en mi nombre, echarán fuera demonios. No es fácil llegar a tener estas capacidades espirituales para luchar con espíritus que en realidad son superiores a nosotros. Pero sí tenemos capacidad y podemos actuar de una forma tan eficaz si es que nosotros tenemos verdaderamente una actitud de sujeción y obediencia al poder de Dios. Eso es lo que da Jesús a entender. Jesús es uno con el Padre, porque fue el Hijo único del Padre. En Juan 1:14 dice así, y aquel verbo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, cuando Juan dice en el principio era el verbo, en Juan 1:1. Ahora en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, fue encarnado. En otras palabras, se hizo humano. Cuando hablan de carne están pensando en seres humanos. Pues aquel verbo fue hecho humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Está hablando Juan. Y gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, Jesús no es uno de los muchos hijos, es el único hijo, el unigénito Hijo del Padre. Entonces vemos que Jesús tiene un parentesco único con el Padre, que nadie lo tiene, ni los ángeles, ni los seres angelicales, por muy espirituales que sean, por muy santos que sean, por muy poderosos que sean, ni un ángel tiene parentesco con el Padre como lo tiene Jesús, porque ninguno de los ángeles es un hijo, sino somos criaturas de Dios. Así que Jesús se llama a sí mismo no solamente un hijo, sino el único hijo. Eso es lo que se entiende como Jesús, el Hijo único del Padre. Todo hemos oído, todo hemos hablado sobre el unigénito Hijo de Dios. Y hasta hay canciones, ¿no? Cuando se cantan las canciones de Jerusalén, como el unigénito Hijo de Dios. En Primera de Juan 4:9 encontramos esta palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su unigénito. Jesús le dijo a Natanael, cuando Natanael vino y se convirtió a él, lleno de estupor, ¿no? Al
ser revelado una cosa que solo Natanael lo sabía. Entonces él dijo, Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dijo, esto te impresiona, esto te admira. De aquí en adelante vas a ver ángeles que suben y bajan. ¿Mm? Ángeles que suben y bajan por millares. Hay muchos ángeles. La población de los ángeles yo creo que están igual como la población de los seres humanos. Pero dentro de esos miles o millones de ángeles, ni uno de ellos puede ser considerado en la misma dimensión como hijo de Dios. Jesús no es un ser creado, es el unigénito hijo de Dios. Entonces, de ahí viene la autoridad de Jesús. Usted sabe que las personas llegan a tener autoridad de acuerdo a lo que ellas son. Puede ser en cuestión de su dinero. Entonces, si ellos son los dueños y señores de grandes propiedades, su autoridad pues crece a esa dimensión. Si una persona es altamente preparada intelectualmente y viene a ser el jefe de mucha gente, tal vez maestro, director, de ahí viene su autoridad. Entonces, la autoridad del Hijo, ¿de dónde viene? En Hebreos 1, 5, 6 dice la palabra del Señor, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ver, dígame, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? En la Biblia no va a encontrar que Dios le está diciendo a los ángeles, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y no creé, sino engendré. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. O sea que la autoridad de Jesús viene precisamente de su ontología, de su ser. ¿Quién es él? No un ser creado, sino engendrado, que es diferente. Así que Jesús, bajo esta presencia, relación que tiene con el Padre, él tiene autoridad de exigir fe y obediencia de los demás hijos de Dios. Nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por adopción, como Israel fue hijo de Dios por elección. Y los ángeles también por creación, ¿no? Son hijos de Dios. En la Biblia genéricamente habla de los hijos de Dios, involucra a los ángeles. Pero aquí no estamos hablando de los en forma plural. Estamos hablando del unigénito y de ahí viene su autoridad, en que él exige fe, él exige obediencia a todos los hijos de Dios, a los ángeles y a los seres humanos. Jesús cumplió perfectamente la voluntad de su Padre y ganó el derecho de ejercer la autoridad. ¿Qué habría pasado si en la misión que Cristo realizó habría fracasado? Como el caso de Adán y Eva fracasaron. Por eso Pablo dice, Jesús es el segundo Adán. El primero fracasó y nos llevó a la ruina. Y esa vida que Dios había generado en nosotros por el pecado de este Adán fracasado, pues nos llevó a la degeneración. Pero el segundo Adán no fracasó. Entonces, esa vida degenerada que él encontró en nosotros lo llevó a una regeneración. Entonces, ahora tenemos la vida regenerada
por que él ganó el derecho de ejercer esa autoridad. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la cruz, algunas personas le dijeron, no, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y creeremos en ti. Si esa sugerencia Cristo la hubiera cumplido, hubiera obedecido, hecho lo como le decían, él habría fracasado totalmente. Entonces, no habría tenido autoridad para decirle a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, porque habría sido un fracasado. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, o sea, aquí estamos en el 18, 28 y 18, pero en el 28, 17 dice que cuando los discípulos le vieron resucitado, le adoraron. Le adoraron cuando le vieron resucitado, porque ellos le habían visto muerto, ahora le están viendo vivo. Le vieron cadáver, ahora está resucitado. Entonces se doblegaron, la parte humana reconoció la autoridad ganada en la cruz del Calvario. Ellos le adoraron. Y ese mismo versículo 17 dice, pero algunos dudaban. Estaban adorando, dudando, pero de todas maneras no dejaron de reconocer la grandeza y no dejaron de aceptar la autoridad de Jesús. Él declaró tener poder para juzgar a los hombres y tener poder para darles el destino eterno. De acuerdo al juicio que él haga sobre nosotros, será nuestro destino eterno, dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. ¿Que el Padre no nos va a juzgar? No. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? Sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Romanos en el capítulo 2, hablando sobre los juicios a la humanidad, dice que los hombres sin Dios, el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre pagano, el hombre idólatra, el que nunca conoció al Dios de la Biblia, él será juzgado por la ley de su conciencia. Porque aún el hombre más salvaje que podríamos llamarle, tiene una conciencia que regula en él la apreciación y la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, los hombres sin Dios serán juzgados por su conciencia. Los judíos serán juzgados por la ley. Ellos han querido someterse a la ley, pues ellos serán juzgados por la ley. Y nosotros, la iglesia, seremos juzgados por el evangelio, por la palabra de Dios. Y esto es el juicio que viene sobre nosotros. Su iglesia no comparecerá ante el trono blanco, que es el juicio de los perdidos. La iglesia del Señor comparecerá ante el tribunal de Cristo. Que usted va a ser juzgado, va a ser juzgado. Que yo voy a ser juzgado, voy a ser juzgado. ¿Y qué clase de juicio nos van a hacer? El juicio de la recompensa. La iglesia arrebatada, la iglesia triunfante con Cristo, será juzgada por Cristo en el tribunal de Cristo. No iremos al tribunal del trono blanco, donde la gente será condenada por la eternidad. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que usted hizo es bueno, ahí está sumando. Es malo,
está restando. Y todo está quedando grabado, sí. Antiguamente, cuando no había este sistema que tenemos ahora nosotros de guardar las cosas, la gente se reía. Algunos decían, pero ¿cómo los ángeles van a estar escribe, escribe, escribe? Es que ellos no necesitan escribir nada. Simplemente nuestra vida estará reflejada en los libros. Como hoy en día yo estoy, por ejemplo, este programa lo estoy grabando. Lilita está a mi lado, ella no está dibujando ni escribiendo nada, nada tiene que hacer ella menos yo. La grabación automáticamente se está haciendo sin dejar absolutamente ni un punto que escape a esta grabación. Entonces, ahora lo entendemos. Usted está haciendo lo bueno, va sumando. Usted está haciendo lo malo, va restando. ¿Va a perder la salvación? Tal vez no. No la va a perder. Y entonces, ¿para qué me va a juzgar? Para la recompensa. Así dice la palabra del Señor. Bien, vamos a tratar de avanzar y terminar ya. Origen de su autoridad. ¿De dónde Jesús saca su autoridad? Jesús cuenta con la confianza del Padre y de Jesús obtienen los demás hijos de Dios su conocimiento del Padre. Claro. ¿De dónde saca Jesús su autoridad? De la confianza del Padre. Y de Jesús obtenemos nosotros los hijos el conocimiento del Padre. Claro. Cuando yo me convertí, yo no he ido de frente al Padre. He escuchado el Evangelio. He conocido al Hijo porque a Él me convertí. Le comencé a seguir a Él, a vivir a Jesús. Y todo el conocimiento del Padre, del eterno Padre, la grandeza y su poder omnímodo, lo he conocido, por supuesto, de acuerdo a la dimensión humana. ¿Cómo lo he conocido? A través del Hijo. O sea, es el Señor quien refleja la autoridad o el conocimiento del Padre. En Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. El verdadero conocimiento del Hijo solo lo tiene el Padre. Y el verdadero conocimiento del Padre solo lo tiene el Hijo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, maestro de Israel, y lo invitaba a comenzar una nueva vida. Metafóricamente le habló de la acción genésica del nacer de nuevo y se turbó. Este gran maestro se turbó y dijo, pero ¿cómo un hombre viejo como yo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, pero tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Nadie, dice, puede hablar de las cosas de arriba, sino el que viene de arriba. Eso es, gloria al Señor. Jesús poseía plenamente los privilegios y cumplió las obligaciones como hijo de Dios. Él tenía todos los privilegios. Por eso la palabra del Señor dice que él no escatimó, no estimó, él no se aferró a lo que él tenía cuando estaba en la eternidad, sino que él se despojó y se hizo un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús poseía plenamente los privilegios y cumplió las obligaciones como hijo de Dios. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo ya no los voy a llamar discípulos, los voy a llamar amigos, porque el discípulo no sabe mucho lo de su Señor, solo lo que el Señor muestra, ¿no?
pero dice, vosotros sois mis amigos porque conocéis todo. Todo os he revelado. Jesús procuró por medio de su muerte las más elevadas bendiciones para los suyos. Todo lo que él hizo tenía un propósito. Su muerte tenía un propósito. No espantarnos, no asustarnos, no pelear con el diablo como quien pelea en una cancha, se enfrenta y gana. No, no, no. El propósito no era un propósito beligerante. No, de ninguna manera. No ha sido beligerante, o sea, no ha sido un espíritu guerrero. Jehová es mi guerrero, está bien. Yo no digo que no cante eso, pero él no vino para demostrarnos que es un gran guerrero, sino él vino para darnos la victoria a través de esa muerte, de esa lucha en la que él suda como gotas de sangre. Él gana. ¿Qué gana? Gana bendiciones para nosotros. Mateo 14:24, y les dijo, ¿qué les dice el Señor? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando está instituyendo la cena del Señor, que por muchos es derramada. Si esta sangre no se derramó para que yo muera, esta sangre se derramó para que ustedes se salven. Así que la obra del Señor por medio de su muerte no fue una actitud beligerante buscando en esa rapsodia su victoria, no, sino más bien buscando bendiciones para nosotros. Mateo 14:24. Así que Jesús no solo predijo su muerte, sino que tenía el poder de ponerla y volverla a tomar. En Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Afirmó que su muerte era voluntaria. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y también tengo poder para tomar mi vida. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Juan 10:17 y 18. Entonces, enseñó que su muerte tenía un significado también universal. Jesús no está muriendo solo por los judíos. Él le dijo a la mujer samaritana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Qué está enseñando Jesús? Que la adoración al Dios eterno iba a ser universal. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos. Pero él no está pensando en salvar solo judíos. Él está pensando en salvar a toda la humanidad. Siendo judío, él salva a toda la humanidad. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que todas estas cosas que ha pasado, Jesús lo ha ganado. No ha sido un privilegio, sino el cumplimiento de un deber en obediencia. Y por ese cumplimiento de su deber en obediencia es que Jesús
llega a tener autoridad. No le dan una autoridad solo por ser hijo, sino por cumplir con las demandas del Padre, ¿no? Bien, para terminar este mensaje, entonces, esta es la enseñanza sobre la unicidad, que Él como el Padre es el único ser que puede ser llamado como unigénito Hijo de Dios, y que esto lo hace a Él superior a todos los ángeles. Y esta autoridad Él la ha ganado en base a la obediencia. No le ha venido como un regalito de Navidad. No, no, no. No le ha venido. Y yo digo que a nadie de los que escuchamos o conocemos el Evangelio del Señor nos va a venir las cosas como un regalito de Navidad. Las cosas grandes y profundas de Dios se han ganado en el terreno de la vida y de la muerte, en el terreno de la sinceridad y de la verdad. Y no podemos ganarlo nosotros desfachatadamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en una actitud tan anodina, tan simple, tan desvalorizada. Claro que no. Tenemos que entrar en el mundo de la fe, que es una de las grandes demandas que Dios tiene para nosotros. Jesús, en este versículo de 14:6 de Juan, dice: yo soy el camino. Yo soy el camino, y la vida se ha pintado como un camino. Yo soy la verdad, y la verdad no es solamente la vivencia o la consecuencia del pensamiento humano. La verdad centrada en Cristo es una persona que ha vivido verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Yo soy la vida. La vida. No ese espacio de tiempo cronológico. No, 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 no. No hablamos de cronología. Aquí hablamos de eternidad. Entonces, dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. Una declaración que nos saca de carrera a todas las personas que pretendemos simplificar no solamente la fe, sino simplificar la vida que Dios nos ha dado. Gracias al Señor. La unicidad de Cristo con el Padre. Tan digno, tan santo, tan poderoso, y todas esas cosas que Jesús demostró le dieron la autenticidad de una visión, de un ministerio que nos alcanzó hasta nosotros. Gloria sea al Señor. Gracias.